que fuerais vosotros los que cada uno de los que estuvierais conectados sacaran una pregunta e intentar entre todos darle una vuelta. Pero antes quería volver un poco a lo de la semana pasada porque, bueno, tengo que deciros que el vídeo no se ha grabado por un accidente de grabación. O sea, que tampoco me gustó cómo quedó, me dio la sensación de que había sido un poco denso de entender, ¿no? Y le he dado vueltas a ver cómo volver a él. Y he encontrado, a veces pues hay que recurrir siempre a la gente que más sabe, y he encontrado una entrevista a un físico, a Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre es un físico mexicano, aunque ha trabajado casi toda su vida en Estados Unidos y en Europa. Es un físico muy bueno, es uno de los que desarrollaron la teoría del motor de Alcubierre, que se llama, que es una teoría que habla de la posibilidad de desarrollar un motor para viajar a velocidades por lo menos casi iguales a la velocidad de la luz, una especie de motor warp. Lo que pasa que es simplemente una teoría matemática. Y en abril de este año fue entrevistado por un youtuber científico venezolano, una entrevista rápida de 10 minutos donde hablaron precisamente de agujeros negros y agujeros de gusanos, una de las especialidades de Alcubierre. Y quería empezar por compartirosla, porque son 10 minutitos escasos, yo creo que se ve muy bien. Y Alcubierre tiene ese tono mexicano tan divertido de escuchar. Yo no sé si os pasa igual, ¿eh? A mí es un tono de voz, de hablar castellano que me encanta, absolutamente. O sea, puedo estar simplemente escuchar a una persona de origen mexicano, me parece absolutamente maravilloso su tono de voz. Es mi tono favorito con muchísima diferencia. Hay gente que dice que es el argentino, otros el de Valladolid, pero vamos, el mío tengo que conocer que es el mexicano. De todas formas, el tono argentino exagerado de Cantinflas sería comparable aquí a alguien hablando en Cheli, ¿eh? Sí. O sea, se nota muchísimo. No es la gente de clase media y sobre todo la clase media educada tiene un acento muy bonito, pero vamos, Cantinflas es un tiraillo por ahí. No, este hablo un poco, pues eso, no tanto de las expresiones típicas ni de lo típico que se suele hacer para reírse en las películas de lo que es el acento mexicano, sino el tono de voz, el acento propio, ¿no?, de alguien que ha nacido en México. Y a mí siempre me ha resultado como muy gracioso. Y bueno, es un gran físico y bueno, le hicieron una pregunta sobre este tema que hablábamos el otro día y yo creo que explicó muy bien y muy claramente esas diferencias. Entonces yo, si os parece, voy a compartiros el vídeo y después hablamos un poquito sobre él. Incluso puede ser que en algún momento lo lleguemos a parar. Un segundo, que lo voy a preparar. Ahora. Doctor Miguel Alcubierre, bienvenido aquí. Desde Pereira, Colombia. Muchas gracias. ¿Escucháis el sonido? Sí. Gracias, buenos días. Usted es un estudioso de los agujeros negros. Correcto, Entonces, sí, los agujeros negros y los estudios, sí. Claro, por eso quise llevar la conversación, que empecé como hablando de las estrellas. Es decir, hay un tipo de estrella que se convierte en un agujero negro. Sí, ¿cierto? estrellas particularmente masivas, con 20 o 30 veces la masa al Sol, al final de su vida, el núcleo de la estrella se convierte en un agujero negro. La mayor parte de la estrella explota en una explosión de supernova y sale disparada al espacio, pero su núcleo, que puede tener varias veces la masa al Sol, tal vez 5, 6, hasta 10 veces la masa al Sol, o incluso hasta 20 veces la masa al Sol, esa parte de la estrella queda y se convierte en un agujero negro. Porque no es posible tener ningún tipo de estrella que conozcamos compacta, fría, con más de 2 veces la masa del Sol. O sea, las estrellas de neutrones no pueden tener más de 2 veces la masa del Sol porque con una masa mayor colapsan a un agujero negro. Entonces eso es lo que ocurre para estrellas masivas. Al final de su vida tenemos agujeros negros. Creemos que de esos agujeros negros, de ese tipo de masas, de algunas pocas decenas de veces la masa del Sol, seguramente hay millones en todas las galaxias. Lo que pasa es que justamente como son agujeros negros, son difíciles de detectar. Pero suponemos que hay millones de esos en nuestra galaxia y en cualquier otra galaxia. A veces esos agujeros negros nacen en parejas y entonces eso es más interesante porque pueden chocar y emitir ondas gravitacionales, que eso es a lo que yo me he dedicado mucho a estudiar.
la formación de ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. Y eso sí ocurre, no ocurre muy frecuentemente en una galaxia, no estamos muy seguros qué tan seguido, pero seguramente cada varios siglos chocan dos agujeros negros en alguna galaxia dada. Pero cuando uno considera el universo completo, donde hay miles de millones de galaxias, pues esto está ocurriendo en algún lado del universo casi todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que sí yo estudio, estos choques de agujeros negros y la formación y la emisión de ondas gravitacionales de esos sistemas. Yo quisiera como que profundizáramos un poco más en ese tema, porque hay algo que que se llama el agujero Einstein-Rosen. Es un agujero de gusano, ¿cierto? Esta es otra cosa, ese es un agujero de gusano, no un agujero negro. No, un agujero negro. ¿Qué diferencia hay entre ambos o cómo sería ahí? ¿O son cosas totalmente distintas, o sea, no, estrictamente no tienen nada que ver uno con el otro, son cosas totalmente diferentes. Un agujero negro es el final de la vida de una estrella, es una región del espacio en donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera puede escapar la luz. Cuando toda la materia de la estrella se concentró esencialmente en un punto, entonces la gravedad se hace tan intensa que hay una cierta región alrededor de este punto en el que se concentró la materia donde no se puede escapar, ni siquiera la luz puede escapar. Lo llamamos un horizonte. Entonces los agujeros negros se definen porque tienen un horizonte y es una región de la que la luz no puede escapar. Los agujeros negros tienen una gravedad muy concentrada, si uno se acerca demasiado, si uno se acerca justamente a la distancia del horizonte, uno cae al agujero negro y es imposible escapar. Entonces son negros porque no emiten luz, la luz no escapa, y se les llama agujeros porque una vez que uno cae dentro nunca puede volver a salir. En el centro del agujero negro la gravedad formalmente se vuelve infinita, según la teoría que tenemos, y una gravedad infinita despedaza todo lo que caiga ahí. Entonces cualquier objeto que caiga en un agujero negro terminará completamente despedazado en el centro. Y estos objetos se forman sobre todo al final de la vida de estrellas muy masivas, pero pueden formarse de otras maneras. Por ejemplo, en el origen del universo había tal densidad de materia por todos lados que probablemente se formaron agujeros negros sin necesidad de estrellas. En el centro de todas las galaxias que hemos estudiado en algún detalle hay agujeros negros monstruosos con millones de veces la masa del Sol o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Eso no nos queda muy claro cómo se formaron, pero seguramente no se formaron a partir de la muerte de una estrella, porque no hay estrellas de ese tamaño. Entonces se deben haber formado de otra manera. Pero esto es un agujero negro, es esta región de una gravedad tan intensa que no puede escapar la luz, por eso les decimos negros y les decimos agujeros, porque si uno cae no sale de regreso. Un agujero de gusano es otra cosa totalmente distinta. Un agujero de gusano es una cosa hipotética. Los agujeros negros no son hipotéticos. Los agujeros negros sabemos cómo se forman, están allá afuera, tenemos una evidencia enorme observacional de que existen. Los agujeros de gusano son totalmente hipotéticos y son más bien como atajos, como túneles en el espacio y en el tiempo. Un agujero de gusano es lo que uno está acostumbrado a ver en la ciencia ficción, en algunas series en donde hablan como de unos portales que si uno entra por aquí sale en otro lugar del universo o en otro lugar del planeta, nada más dando unos cuantos pasos. Eso es un agujero de gusano, es como un atajo, un túnel en la estructura del espacio que me permite entrar aquí y salir a una distancia gigantesca. Son hipotéticos. Nunca se ha visto un agujero de gusano en la naturaleza, no tenemos ni idea de cómo podríamos crear un agujero de gusano, pero no están prohibidos por la teoría de Einstein. Entonces por eso la gente luego los estudia a nivel teórico a ver cuáles serían sus propiedades, porque la teoría de la relatividad general de Einstein, que es esta teoría que nos habla de la curvatura del espacio-tiempo, permite que estas cosas en principio existan, pero hay ciertos inconvenientes. Por ejemplo, para tener un agujero de gusano estable que no se nos cierre encima, tendríamos que tener energía antigravedad, lo que los físicos llamamos energía negativa, algún tipo de antigravedad, y la antigravedad no existe, entonces, bueno, tienen ciertos inconvenientes. Los agujeros de gusano también tienen otro nombre, que es el que acaba de mencionar usted. Se les conoce como túneles de Einstein-Rosen, y eso se debe a que la primera persona que los estudió, o las primeras personas que los estudiaron, fueron justamente Einstein y su colaborador Nathan Rosen en la década de los 30 del siglo pasado. Ellos estudiaron este tipo de soluciones porque ocurre una cosa interesante. Dentro de un tipo de soluciones muy específicas de agujero negro, la solución que se conoce como la solución de Karl Schwarzschild, que fue la primera solución matemática de un agujero negro que se conoce, que se descubrió en 1917, incluso no 1916. En esa solución, dentro del agujero negro, hay un agujero de gusano.
Entonces son cosas diferentes, pero dentro de este agujero negro hay un agujero de gusano, hay un túnel de Einstein-Rosen, y los primeros que lo estudiaron fueron justo Einstein y Rosen, por eso se llaman así. Pero esta es una solución muy abstracta de un agujero negro, no corresponde a los agujeros negros que existen en la naturaleza. Es una solución demasiado perfecta, demasiado abstracta, con demasiadas simetrías que no corresponden realmente a la naturaleza, y que describe bien un agujero negro en la parte de afuera, pero en la parte de adentro no, en realidad no. Y entonces este túnel de Einstein-Rosen que existe en estos agujeros negros de Schwarzschild no creemos que existe en la naturaleza. O sea, estos túneles de Einstein-Rosen no creemos que se formen cuando mueren las estrellas. Aunque teóricamente sí pueden darse, teóricamente son posibles. Teóricamente son posibles, lo que no quiere decir que en la naturaleza ocurran, ¿no? Que hay cosas que son posibles teóricamente que nunca ocurren en la naturaleza. Teóricamente, de acuerdo a todas las leyes de la física, es posible que unos pedazos de vidrio que están en el suelo brinquen a la mesa y se conviertan en un vaso. Eso es posible de acuerdo a la teoría de la mecánica que conocemos, pero nunca ocurre, ¿no? O sea, entonces, el que una cosa sea posible teóricamente no implica que va a existir en la naturaleza. Los túneles de gusano son posibles teóricamente, pero comentaba, son posibles con una serie de condiciones. Por ejemplo, son posibles si uno tiene antigravedad, energía negativa. Y la energía negativa, estamos hablando, no existe la antigravedad. Si eso no existe, no son posibles, ni siquiera teóricamente. Teóricamente son posibles solo si se dan una serie de condiciones que aparentemente no se dan en la naturaleza, ¿no? Entonces, creemos que no existen en la naturaleza, pero son una cosa hipotética interesante y la gente ha estudiado eso para entender las propiedades de la teoría, básicamente. Bueno, muy bien esa distinción que nos hace, doctor, entre agujeros negros y el túnel de Einstein-Rosen. Sí, son diferentes. Sí, porque en algunas películas de ciencia ficción muestran que una nave entra a un agujero negro y sale como a otra región del espacio, pero ya usted nos está diciendo... Vale, la gente que hace esas películas de ciencia ficción es que no entiende la física. Sí, no entiende la física, claro. Bueno, ahí hay una anécdota muy bonita. Por ahí en los 80s del siglo pasado, Carl Sagan, que seguramente mucha gente ha oído hablar de Carl Sagan, era un gran científico y un gran divulgador, que desgraciadamente ya falleció, pero fue el creador de la serie Cosmos, de la serie final Cosmos, una novela de ciencia ficción en los 80s, se llamaba Contacto, donde hablaba de un contacto con una supercivilización extraterrestre muy avanzada, y en la novela él pensaba que sus protagonistas se iban a caer a un agujero negro e iban a salir en otro lado de la galaxia. Y le mandó el primer boceto de la novela a un amigo suyo, Kip Thorne, que es un físico teórico muy famoso, de hecho Premio Nobel de Física 2017. En esa época, los 80 eran amigos, le mandó la novela y Kip Thorne la leyó y le dijo, está muy mal esto. Sus protagonistas no se pueden caer a un agujero negro y salir en otro lado, esto está mal, esto es no entender la física, se deben caer a un agujero de gusano. Y entonces Carl Sagan dijo, claro, tienes razón, y entonces la cambió. Y en la novela ahora sus protagonistas van y caen en un agujero de gusano, no en un agujero negro, porque un agujero negro no sirve para eso. No, doctor Alcubierre, muchísimas gracias por todo. Espero que esté muy bien. Bienvenido a Colombia, bienvenido acá a Pereira. Nos encontramos, visita las universidades, para nosotros. Bueno. Se ha apagado. No, lo he cortado yo. Ya era la despedida y bueno, yo creo que no hay nada como que alguien que es un número uno en algo te explique una duda, ¿no? que teníamos la semana pasada. Por un lado también me alegra que haya utilizado algunas cosas que dijimos, ¿no? O sea, ves como he insistido mucho en el tema de que una cosa, por el hecho de que sea posible, matemáticamente no significa que exista en la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente los agujeros de gusano son un ente que es posible dentro de las métricas de la teoría de relatividad y la teoría general, pero eso no significa que existan, porque necesitan de unas condiciones muy especiales. Y también he insistido en una cosa que os comentaba la semana pasada, que era que no los confundiéramos con los agujeros negros, porque son dos fenómenos absolutamente distintos. Si os habéis dado cuenta un poco lo que ha comentado, es decir, el agujero negro está relacionado con una estrella. Una estrella, después de vivir toda su vida y gastando los diferentes tipos de combustible que pueda generar, una estrella que sea muy masiva, más allá de 20 veces la masa del Sol, una vez que gasta todo su combustible, inicia una reacción en cadena en la cual explota y su núcleo se convierte en un agujero negro. Este es un fenómeno que tenemos perfectamente documentado, que hemos detectado, que hemos observado y que hasta ya tenemos fotos directas como esta que pudimos ver en el año 2019.
Es decir, que es un fenómeno que sí sabemos que existe, que fue predicho también por la teoría de la relatividad, que Schwarzschild, que nunca consigo pronunciar esa palabra, de verdad. Schwarz. Una S, Schwarz. Sí, Schwarz, o sea, es negro, ¿no? O, sí. No, ¿eh? Sí, Schwarz es negro. Negro, sí, en alemán. Es la primera palabra, Bild, ¿no? Es un apellido alemán impronunciable para mí. Yo es que cuando el número de consonantes supera ampliamente al de vocales, suelo tener serios problemas para atomízalos. Cuando una palabra es muy larga, normalmente la puedes fraccionar y pronuncias trozo tras trozo. Sí, ¿verdad? Pues Schwarzschild. Mira, sí, sale mejor. Schwarzschild. sale bastante mejor. Y cuando el nombre es polaco, ya es auténticamente horrible. Sí. Eso no es un idioma, es un dolor de garganta. Ahí cuando hay J's y G's seguidas y cosas por el estilo es complicado. Bueno, pues y con Einstein y Rosen, pues evidentemente ya en 1916 había estudios que mostraban predecían la presencia de agujeros negros, como luego pues fue observado. La primera observación fue indirecta por emisión de rayos X en el caso de Cygnus X1, en la constelación del Cisne, allá por los años 50. Ahí detectaron una emisión de rayos X tremenda. Era tan grande que decía, tiene que haber una estrella ahí enorme, que se tiene que ver a simple vista. Pero cuando enfocaban los telescopios a la zona, no veían nada. Claro, no veían nada precisamente porque es un agujero negro, lógicamente no emite luz. Pero ahora ya sabemos que los agujeros negros, al rotar, con una masa tan sumamente grande, producen un montón de energía por sus ejes de rotación. ¿De acuerdo? No tanto el desde dentro del agujero negro, sino toda la parte exterior, ¿no? Que va absorbiendo todo lo que le rodea. De alguna manera, para detectar los agujeros negros era como intentar, en vez de detectar el sumidero de un lavabo, era echar tinte en el agua y ver cómo desaparecía el agua dando vueltas, ¿no? Era lo que, de alguna manera, era lo que se hacía para detectar. Ahora ya hemos detectado también su influencia gravitatoria, las mareas gravitatorias, incluso ya hemos logrado una foto directa como la que os comentaba que se logró en el 2019. Es decir, que los agujeros negros son cosas totalmente conocidas y que están perfectamente investigadas. Sí que es verdad que hay un tipo de agujero negro muy extraño, que es el que él ha citado, que sería el que se produce en los núcleos de las galaxias, los llamados núcleos galácticos activos. Estos agujeros negros son de millones de veces la masa del Sol. No hay ninguna estrella tan grande. Es decir, que no pueden venir de una estrella muerta. En este caso se presupone que en los núcleos de las galaxias se acumula tantísimo material que se condensa formando como una especie de supercúmulo que termina generando un agujero negro. Pero no hay una explicación satisfactoria todavía. Y también tendríamos los agujeros negros primigenios o microagujeros negros que se tendrían que haber formado en el origen del universo por la cantidad de energía y materia pelotonada, ¿no?, que se produjo tras el Big Bang. Pero los que detectamos son los agujeros negros estelares, es decir, estrellas de más de 20 veces la masa del Sol o más de 2 veces y media la masa del núcleo del Sol, según queramos compararlo, que tras vivir toda su época llega un momento en que no pueden sobrevivir. Recordad que las estrellas viven en un equilibrio muy precario entre la gravedad que la quiere comprimir toda su masa y la energía nuclear, las reacciones nucleares que la quieren expandir. Si gana una de las dos, o la estrella explota o la estrella se comprime. Tienen que estar perfectamente equilibradas. ¿Cómo hace esto? Pues de una sencilla manera, simplemente con el combustible. Normalmente hidrógeno. Entonces, ya una vez hablamos de ese proceso, ¿os acordáis que 4 átomos de hidrógeno se convierten en 1 de helio? Y eso libera un montón de energía. Así funcionan las estrellas. También así funcionan las bombas termonucleares, ¿eh? O sea, nosotros ya somos capaces de reproducir ese fenómeno, pero desgraciadamente lo usamos como armamento, ya que es muy poderoso. Sin embargo, el Sol lo utiliza explotando miles de millones a la vez para producir la energía, ¿no?, que nos llega y permite que exista vida en la Tierra. Tiene un poco de ironía, porque lo que permite que exista la vida en la Tierra es en realidad la explosión de miles de millones de armas termonucleares simultáneas que se produce en el Sol. Es el mismo concepto. La fusión descontrolada nuclear, ¿de acuerdo? En el que 4 átomos de hidrógeno se fusionan en 1 de helio, pero eso es tremendamente exotérmico.
Es decir, libera una cantidad de energía brutal. Y esa energía es la luz, el calor y dentro de la luz, los diferentes tipos de energía, como los ultravioleta, los infrarrojos, los rayos X, la luz visible, todo lo que nos llega del Sol. Sin el Sol no podría haber vida. Nuestro Sol nunca será un agujero negro, jamás. Es muy pequeño, ¿de acuerdo? O sea, que jamás no tiene la masa necesaria. Y lo bueno que tiene nuestro Sol es que, por el hecho de tener muy poca masa, es una estrella muy estable, que vivirá muchísimo. Será una estrella viejísima, de 10.000 millones de años de antigüedad, cuando desaparezca y se convierta en una especie de enana blanca. Fijaros que solo tiene 4.000 millones de años, es decir, que no ha vivido ni la mitad de lo que seguramente viva. Sin embargo, las estrellas que dan orígenes a agujeros negros viven muy poco. Cuando digo poco, hablo del orden de 100 millones de años, ¿eh? Pero en edades cosmológicas eso es una cantidad de tiempo muy pequeña. Nuestro Sol sería prácticamente un niño a esa edad, ¿de acuerdo? Es decir, los agujeros negros existen, los conocemos, los hemos estudiado, los hemos visto y simplemente tenemos algunas incógnitas con algún tipo de agujero negro. Pero luego están los agujeros de gusano, que para nosotros es un elemento teórico. Y lo que viene aquí a decir es que como el espacio no es perfectamente curvo, de alguna manera, si pudiéramos plegar el espacio, podríamos hacer un túnel para poder trasladarnos entre dos puntos. Yo siempre recurro, aunque sé que es horrible y es una comparación que no es la más adecuada, a imaginarnos el universo como una hoja de papel. Es decir, una hoja de papel en el cual yo me quiero desplazar, y voy a dibujarlo, del punto A al punto B. Entre estos dos puntos. ¿A nosotros qué nos decían en el colegio? ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos? ¿La recta? Una recta. Es decir, que si yo hago esta recta, esta es la distancia mínima entre dos puntos. Imaginaos que esta recta, por ejemplo, son 100 años luz. Porque estoy yéndome a una estrella que está a 100 años luz. Pues tengo que recorrer una recta de 100 años luz, que por muy rápido que vaya, la cosa se va a alargar. Y va a ser un viaje largo y de miles de años, por muy rápida que sea mi nave. ¿Qué nos dicen las métricas curvas? Es decir, lo que realmente los físicos hablan del universo. Que el universo está ligeramente curvado. Es decir, que no existe una superficie recta como tal. Pero claro, no en dos dimensiones, como esta hoja de papel. Estaríamos hablando de muchas más dimensiones. Pero si yo soy capaz de curvar cada vez más una zona del universo, puede llegar un momento que establezca y haga un agujero, y a través de ese agujero los dos puntos, el A y el B, estén comunicados. Eso es un agujero de gusano. Es decir, un lugar donde está curvado el universo y comunica entre dos puntos distintos del universo con distancia cero. Es decir, si yo entro por ese agujero, inmediatamente salgo en el punto de destino. Tiempo de tardanza, 0. O sea, lo que haya tardado en llegar al agujero, lo que tarde en salir de él. Pero el traslado es inmediato. No hay un tiempo. Qué locura sería. Bueno, Sí, también tendría su lado cómodo, ¿no? Imaginaos poder viajar así. Pero me refiero que fíjate que sería psicológicamente muy, muy impactante para cualquier persona, claro. bueno, la primera vez. Esto es como viajar en avión. La primera vez impacta, la segunda y a la cuarta ya es una rutina, ¿no? La primera sería impactante. Tampoco tendría sensación de nada raro. Sería como cruzar una puerta y de repente la otra puerta está en otro sitio. Evidentemente es raro, pero no sería nada que no pudiéramos aceptar con el paso del tiempo y el usarlo. Lo que sucede es que insisto que esto es absolutamente teórico. ¿Por qué? Porque para que esto sea verdad tiene que haber lo que os ya decía el otro día, energía negativa. ¿Qué es esto? Antigravedad. Es decir, tendría que haber algo que funcionara al contrario de la gravedad. La gravedad siempre es atractora, ¿de acuerdo? Siempre atrae entre ellos. Pues habría que haber una energía que provocara un efecto antigravitatorio. Y a esa energía se le ha dado en llamar energía negativa. Y esa es la condición obligatoria para que puedan existir estos agujeros de gusano. Sin energía negativa, sin antigravedad, no hay agujeros de gusano. ¿Qué ha sucedido con este artículo que se ha publicado este año, que os comentaba el otro día, el científico ruso y el científico venezolano? El artículo es un artículo interesante por lo que afirma que pueden haberse encontrado trazas
de lo que podría ser la energía negativa. Es decir, que abre un resquicio para que exista esa posibilidad. Y si existiera energía negativa, habría más posibilidades de que existiera este fenómeno. Aún así, hay otros condicionantes, por ejemplo, la curvatura de nuestro universo es muy pequeña. No es así, no es una curvatura que dobla el papel completamente. Es una curvatura tan escasa que a simple vista para nosotros el universo no es curvo. Detectamos esa curvatura a muy larga escala. Esto es muy fácil de entenderlo. Vosotros no percibís la curvatura de la Tierra a pequeña escala. Para vosotros la Tierra es plana. Y de hecho, antiguamente era lógico que la gente pensara eso. No había forma de percibirlo. Pero supongo que alguien se fijaría cuando podía mirar el mar, por ejemplo, de lejos, que lo primero que veían de un barco eran los mástiles, como si apareciera desde el fondo. Entonces, a lo mejor él desearía pensar, debe haber como un poco de curvatura, ¿no? Y fueron los primeros que se fueron preguntando si realmente la Tierra era plana. Pues que el universo, en otra escala diferente y en otras dimensiones diferentes, más allá de nuestras 3 dimensiones espaciales, le sucede lo mismo. Para que los agujeros de gusano existieran, la métrica de esa curvatura debería ser diferente a la que pensamos que es. Pero bueno, hasta hace unos meses era algo imposible y ahora es poco posible. O sea, ya no tiene límite, pero es el poco posible. Es decir, es muy probable que no sea posible, pero no es imposible, como era hasta este último estudio. Y no sé si esto os ha servido para entenderlo un poco mejor. Sí. ¿Esto cae en el examen? De hecho, va a ser pregunta abierta y con libro. Bien. ¿Qué pasa con la energía que generan los agujeros negros? Bueno, en sí no generan... energía. Esa pregunta es buena, pero hay que precisarla. Es decir, la energía no está generada por el propio agujero negro, sino por la rotación del agujero negro. Sí. Porque el agujero negro, por ser un agujero, se traga todo, no emite energía. Pero claro, por la rotación y al estar rodeado de grandes cantidades de masa que están girando alrededor, eso sí produce, funciona como una superdinamo, para entendernos, ¿no? Y al girar produce todo tipo de energía electromagnética, desde rayos gamma hasta infrarrojos, ultravioleta, ondas de radio, de todo tipo. Y eso simplemente se ha emitido a todo el universo. Por eso detectamos los agujeros negros. Es lo primero que detectamos de ellos. Pero en realidad no viene de dentro del agujero negro, sino del horizonte de sucesos que gira. Pero que si está girando continuamente, está continuamente emitiendo Claro. esa energía a todo el universo, ¿no? O sea que cada vez hay más cantidad de energía en el universo emitida por los agujeros negros, ¿no? Bueno, el universo es muy grande para que eso sea... sería como decir que estoy salpicando gotas de agua al mar. O sea, sería ni siquiera con el paso... Y luego también sucede que esto tiene un límite de tiempo. Al final los agujeros negros se evaporan, lógicamente, pierden toda su energía. Esa rotación le viene de la rotación de la propia estrella de la que era originaria. Claro, porque ya sabéis que el momento angular se conserva. Si una cosa sigue girando, tiene que seguir girando sus restos, evidentemente. Pero al final esa energía se va disipando en forma... O sea, esa rotación se va disipando en forma de energía hasta que deja de rotar. Cuando deja de rotar, ya el agujero negro no emite más energía. El aporte que tiene en el tiempo es muy pequeño para que sea, no, digamos, importante para el universo y además cada vez va a menos. Es en descenso. ¿Se mueren? ¿Se mueren, dejan de desaparecer? Sí, podríamos llamarlo así. Es decir, en un futuro muy lejano, las estrellas todas habrán desaparecido, quedarán solo agujeros negros de las estrellas más masivas que se tragarán los restos de las estrellas menos masivas, luego los agujeros negros más grandes se tragarán a los agujeros negros menos grandes, los que queden chocarán entre ellos y al final no quedará nada. Bonito panorama. ¿Y qué papel juegan los cuásares? Vale. Esto también es algo importante, porque con los cuásares hemos tenido siempre muchos problemas porque hubo un error de principio con ellos. Quizá para explicarlo un poco hay que retroceder a las primeras detecciones. Al principio se pensó que los cuásares eran objetos cercanos a nuestra propia galaxia, pero no encajaban con estrellas ni tampoco con agujeros negros. Eran como algo intermedio, que no sabíamos muy bien qué era. Por eso se les llamó objetos cuasiestelares, casi estrellas. De ahí viene la palabra cuásar.
¿de acuerdo? Y viene cuasiestelar, pues cuásar. Pero de repente, allá en los años 60, cuando se pudo hacer una interferometría, es decir, el efecto Doppler, que decimos siempre, ¿no? Se descubrió que tenían lo que llamamos corrimiento hacia el rojo de una manera muy grande, es decir, que estaban muy lejos de nosotros, enormemente lejos. No solo no estaban en nuestra galaxia, es que estaban el más cercano a lo mejor a 5.000 millones de años luz de distancia, que es una auténtica barbaridad. Pero los detectábamos con muchísimo brillo. Hoy en día, aunque no es una teoría, no es, digamos, científicamente que sea el 100% de posibilidades, pero digamos el 90%, son galaxias primigenias. Lo que estamos viendo son las primeras galaxias que se formaron en el universo. Claro, si miro hace 10.000 millones de años luz de distancia, estoy viendo algo que tiene 10.000 millones de años de antigüedad. Está llegando a su luz ahora. Y esas galaxias eran con muchísima energía y muchísima masa y además con mucha capacidad de producir estrellas masivas. Por eso las vemos de esa manera. Son galaxias con muchísimos agujeros negros, con un agujero negro central también muy masivo, pero son galaxias muy diferentes de las actuales. No suelen tener una forma definida, de espiral o de barrada o de línea, etcétera, etcétera. Pero están más asociados a núcleos galácticos. Pero no tiene nada que ver con los agujeros negros. Tienen un agujero negro muy masivo, enorme. Los más grandes son los núcleos de los cuásares. Ahí se encuentran. Pero no es un agujero negro estelar. O sea, no es uno, como os decía, creado por una estrella. Es el núcleo de una galaxia. En este caso es muy misterioso. O sea, no hemos encontrado una explicación todavía, o no se ha encontrado una explicación todavía para explicar los núcleos galácticos en los cuásares. Todavía. Hay muchas teorías, ¿eh? O sea, hay un montón de teorías. Yo soy de los que opinan que cuando se concentra muchísima masa, y estamos hablando de una cantidad tremenda, es posible que se forme un agujero negro sin necesidad de la presencia de una evolución estelar previa. Pero, Santiago, ¿el cuásar es algo teórico como No, los detectamos, tenemos un catálogo enorme de ellos, sí. O sea, no es algo teórico. Lo único que, claro, eran tan brillantes y tan energéticos que pensábamos que estaban muy cerca. Porque, claro, decíamos, algo tan brillante y algo que se ve tan bien tiene que estar muy cerca. Y cuando descubrimos lo lejos que estaba, dijo, pues esto para que lo veamos tan bien, tiene que estar emitiendo una cantidad de energía brutal. Claro, y la conclusión es que de alguna manera están relacionados con agujeros negros masivos y a la vez los núcleos de las primeras galaxias que se formaron tras el Big Bang. Esa es un poco la teoría más moderna. E insisto que es teoría todavía. O sea, no hay una explicación muy concreta todavía a los cuásares. Es un objeto conocido, catalogado, pero que hay científicos también que opinan y que tienen otras teorías sobre el tema. ¿De alguna manera se relacionan con los agujeros negros? Sí, porque los agujeros negros más grandes y más masivos están en los cuásares. Pero a la vez no es únicamente un agujero negro. Que sé, por definirlo así más claro, que sería como una pseudogalaxia con un agujero negro central supermasivo. Sí. Y muy antigua, muy antigua, es decir, mucho más antigua que nuestra propia galaxia. De hecho, se aprecia en ellos muy poca presencia de otros elementos químicos que no sean hidrógeno y helio. O sea, ¿se debieron generar muy próximos al Big Bang? Posiblemente sean las primeras de todas. Claro, están tan lejos que estamos viendo todavía su luz. Es que pensad la distancia. 5.000 millones de años. Hace 5.000 millones de años no existía el sistema solar. Ni siquiera existía el sistema solar. Pero ya existían los cuásares. Y estamos viendo su luz. Y estamos viendo cuásares de 10.000 millones de años luz. Es decir, hace 10.000, cuando el universo solo tenía 3.000 millones de años, o 4.000 escasos. Es decir, que estamos viendo los objetos no estelares, es decir, más allá de una estrella, unas agrupaciones de estrellas, gas y agujeros negros masivos más antiguas del universo. Y esos serían los cuásares. El nombre engaña un poco por el error inicial, porque se pensaba que era algo intermedio entre una estrella y un agujero negro. Y se le llamó cuasiestrella. Pero luego resultó que su nombre correcto hubiera sido cuasigalaxia. Porque se sitúa un poco entre medias. Bueno, ya habéis sobrado el turno de preguntas, con lo cual ya que no pare. Pues no sé. Entonces, una pregunta, los cuásares solo existen desde el principio por el Big Bang.
No. Hubo un tiempo bastante grande hasta que se pudo, de alguna manera, formar galaxias. Hubo un tiempo bastante grande. ¿De acuerdo? Es decir, las galaxias no surgen un minuto después del Big Bang, ni 100 años, ni 100.000 años, sino surgen varios millones de años después de la formación del suceso del Big Bang. Porque primero se tienen que ir formando las fuerzas que controlan nuestro universo. Es decir, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Porque sin eso no puede existir nada. Después se tienen que formar las partículas que forman nuestro universo. Es decir, los protones, neutrones, electrones y, por supuesto, las subpartículas, ¿no? Todos los quarks, todos los ladrillitos que van formando la materia de nuestro universo. Y después actúan las fuerzas sobre esas partículas y forman las estrellas, luego las galaxias por agrupación de estrellas y después de una generación de estrellas hay material distinto para formar planetas. Entonces, los cuásares, evidentemente, como consideramos que son núcleos de galaxias, tuvieron que ser mucho tiempo después que el Big Bang. Como consecuencia de lo que pasó en el Big Bang, sí, pero no hay una relación muy estrecha porque habrían pasado millones de años. No recuerdo ahora mismo el tiempo exacto, pero millones de años. Es decir, no es un fenómeno. Pensarlo un poco como que son galaxias muy primitivas y que tienen un agujero negro supermasivo. Y por eso es tan brillante el cuásar. Porque al ser un agujero negro tan masivo emite un montón de energía por rotación. Por cierto, como curiosidad, Estrella comentaba el otro día lo de los agujeros blancos. Durante un tiempo se pensó que los cuásares eran agujeros blancos. Es decir, que eran puntos por los cuales se emitía energía. Igual que los agujeros negros la tragaban, por otro lado la emitían. Esto, por ejemplo, Fred Hoyle, un científico inglés, escritor también, que era muy fan de la creación continua. Él opinaba, él era un crítico con el Big Bang, y de hecho la expresión Big Bang la inventa él, pero la inventa como mofa del nombre, de lo que decía. No, sí, claro, una explosión enorme. Un Big Bang, dijo el tío, ¿no? Pues nos quedamos, al final resulta que triunfó esa expresión. Y Fred Hoyle, como pensaba que no, que el universo tenía una existencia eterna y que simplemente que se creaba materia y energía de la nada constantemente en algunos puntos. Pues él decía que esos eran los agujeros blancos y los cuásares, él decía que eran así. Luego se supo que en absoluto, pero durante un tiempo también se pensó eso. Pero los agujeros blancos entonces sí existen. No existen. No existen, son los cuásares. Son cuásares. Pero, hipotéticamente expulsarían la energía en lugar de atraparla, o la masa, en lugar de atraparla, lo que harían es expulsarla, ¿no? Claro. Esto, por un lado, viola el principio de conservación de materia-energía, evidentemente. Lo que pasa que también Hoyle decía que no teníamos pruebas de que ese principio se cumpliera en todo el universo, cosa que es verdad, porque como no podemos estudiarlo en todo el universo, pero de todas maneras, matemáticamente es muy poco convincente la explicación, porque una cosa es que se puedan crear pares de materia-antimateria de la nada, que puede pasar, porque lo hemos hecho en laboratorios, en aceleradores de partículas, pero otra cosa es que esto, lo que decía Hoyle, es que se producirían cantidades de energía masivas, como para fabricar estrellas, que aparecerían de la nada. Y no solo es un fenómeno que jamás hemos detectado y si hubiera detectado, sino que tendría unas condiciones muy absurdas que casi no se pueden predecir. Y luego hemos sabido que el universo, ya sabemos, detectamos la radiación de fondo, con lo cual hemos detectado el eco que quedó de esa gran explosión. Hemos detectado cómo el universo se va expandiendo, con lo cual si retrocedemos en el tiempo vamos a llegar a un momento en que el universo estaba todo junto, en un solo punto, ¿no? De densidad infinita, que es donde se produce el Big Bang. Es decir, digamos que la lista de cosas para que los agujeros negros existieran había una y la lista del Big Bang era otra, y del Big Bang se ha cumplido todo y de los agujeros negros no se ha cumplido ninguna. O sea, todas se han ido cayendo. Ahora sí, Fred Hoyle estuvo ahí insistiendo. No creáis que renunció a la primera. Yo no sé si le enterraron todavía pensando que se equivocaban todos menos él. Esto es como el chiste del kamikaze en la carretera. Hay un kamikaze en la carretera y él dice, uno, hay cientos. Pues lo mismo. O sea, no. La expansión del universo, claro, es muy, muy lenta, ¿no?
¿cómo se puede saber, cómo se ha llegado a saber que se va expandiendo? Porque claro, eso tiene que ser detectar milímetros, ¿no? O milésimas de milímetros cada... Pues has hecho 3 preguntas y voy a intentar responder a las 3 porque son interesantes. Lo primero, la velocidad de la expansión del universo no es regular, ¿de acuerdo? No es la misma donde mires. De hecho, cuanto más lejos miras, más rápida es. Por ejemplo, las estrellas más lejanas se están alejando de nosotros a casi la mitad de la velocidad de la luz. O sea, que lenta no es, precisamente. Sin embargo, si observas tú Alfa Centauro, parece que no se separa de nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, y esto no tiene nada que ver porque nosotros estemos en el centro y ellos estén en el borde. Si miráramos desde esa estrella tan lejana que se aleja de nosotros a la mitad de la velocidad de la luz, vería que somos nosotros los que nos alejamos a la mitad de la velocidad de la luz y que las estrellas de alrededor ni se mueven casi, o no se mueven. Es decir, que la expansión del universo no es perceptible por la propia expansión en sí, sino por los efectos que genera. Y uno de ellos es lo que llamamos el corrimiento al rojo de las estrellas más lejanas, que tiene que ver con el efecto Doppler. Yo siempre os pongo este ejemplo, ¿no? Si escucháis una ambulancia venir hacia vosotros y alejarse, suenan de manera diferente. Todos hemos percibido que la ambulancia suena de una manera cuando viene hacia mí y distinta de otra. ¿Qué sucede? Cuando viene hacia mí, las ondas de sonido se apelotonan, porque su velocidad se apelotonan contra mí, porque están dirigidas hacia mí. Pero cuando se alejan de mí, como la ambulancia se aleja de mí, se separan. Entonces los tonos son más agudos o menos agudos en función de ese movimiento. ¿Qué sucede? La luz también es una onda. Entonces, cuando una estrella se acerca a nosotros, sus ondas de luz se apelotonan y se mueven hacia el azul. Pero cuando se alejan de nosotros, cada vez se desplazan más hacia el rojo. ¿Y qué detectamos? Que cuanto más lejos miramos una estrella, más movimiento hacia el rojo tiene, con lo cual más se aleja de nosotros, a más velocidad se aleja de nosotros. Y además se puede calcular con una fórmula. Sabemos hasta la velocidad porque es una fórmula sencilla. En bachillerato se enseña a los alumnos de bachillerato, sin problemas. Y esto lo calculó Hubble, el científico, no el satélite, en 1920. Es decir, que fijaros que esto ya es súper conocido. Pero lo que casi nadie sabe es que hasta 1920 esto nos hacía pensar que solo existía una galaxia, la nuestra, y que todo estaba contenido en nuestra galaxia. Y mediante el efecto de Hubble y la constante que él midió de expansión, descubrimos que no, que había miles de millones de galaxias, que lo que pensábamos que era una pequeña nebulosa era otra galaxia, pero que estaba mucho más lejos de lo que habíamos pensado. Y entonces, ¿cuál sería el centro del universo? No hay centro. No tiene sentido decir eso. Hombre, eso es pensar en 3 dimensiones. Lo ves de una forma o de otra, es relativo, ¿no? ¿Perdona? Que depende de dónde esté colocado, de dónde te coloques, pues se ve de una manera o se ve de otra. Donde te coloques nunca hay centro. Claro, pero pues es que eso me cuesta un trabajo. Pero porque piensas en 3 dimensiones. Ese es el problema. Tú piensas, para que lo entendáis, pensamos que podemos mirarlo desde fuera, que hay un límite, y que yo puedo mirarlo como si fuera una esfera, por ejemplo, y que tiene un centro. Ese es un principio. ¿Y sabéis también que tiene mucho que ver esto? Nuestra propia educación. Este es un principio que cuando se explica, por ejemplo, a un hindú, lo entiende muy bien. No tiene ningún problema, porque no tienen un concepto en educación en el cual todo tiene que tener un centro. Es que en el fondo hay un principio de educación que arrastramos porque se nos ha enseñado así. Tanto por cultura, por religión, por todo lo demás, y es inevitable. Es decir, es una especie de carga que llevamos y es así. Como que todo gira a nuestro alrededor, ¿no? ¿Eh? Como que todo girara a nuestro alrededor. Sí, de alguna manera no podemos evitarlo. Y tiene que haber un centro y que da la sensación de que nosotros somos ese centro, ¿no? Y que todo se aleja expandiéndose desde nosotros, ¿no? Pero en realidad no es así porque no hay un fuera. No podemos mirar desde fuera. Y si no hay un fuera, no hay un centro. Estés donde estés y vas a estar rodeado de universo. Porque no hay un fuera. No puedo mirar desde un fuera. Claro, yo no pienso que yo pienso, bueno, el centro sería el centro, pero no por... No, es que no hay centro. Porque no hay. Es un poco porque el universo tiene una forma, ¿no? ¿Ves? Vuelves a pensar en una forma determinada porque lo miras desde fuera.
Tú para pensar una forma, si tú miras la forma de esta taza, la tienes que ver desde fuera. Tú no puedes percibir la forma de la taza desde dentro. No se pueden percibir las formas desde dentro de una forma. Esto es un principio básico de topología. Es decir, tú para ver una forma necesitas verla desde fuera. Tú no puedes percibirla desde dentro. Si te preguntan cómo es dentro del edificio, te dicen que describas el exterior del edificio sin verlo, es inviable. Entonces, para hablar de formas, te sitúas por fuera de nuevo. Entonces, esa es una trampa en la que no debes caer. Es decir, no hay un fuera. No hay un fuera. Santiago, volviendo un poquito al principio, estamos hablando de conceptos del final del universo un poco contradictorios. Es decir, por un lado estamos hablando de que el universo se expande, con lo cual aumentan las distancias entre los distintos cuerpos, estrellas, galaxias, agujeros negros, etc. Y por otro, al principio se ha hablado de que más o menos los agujeros negros van a acabar fagocitando al resto de los cuerpos que existen, pero cada vez los van a tener más lejos. Es un poco contradictorio. Vale, esto también es una cosa que a veces es complicado de explicar, pero veréis, la gravedad es más potente que la propia expansión. Es decir, la expansión del universo hay que medirla a efectos muy grandes. No la miréis localmente, porque ahí la gravedad va a vencer. Por ejemplo, nuestra galaxia no se estira porque se está expandiendo. ¿Por qué? Porque la gravedad la mantiene. Entonces, esa gravedad es más potente que la propia expansión del universo. Sin embargo, el núcleo de Virgo y el núcleo de Cisne, que son dos núcleos de millones de miles de galaxias súper separadas, se van a alejar unos de otros. Las galaxias permanecerán juntas, pero a gran escala se empezarán a separar. ¿Qué sucede? La vida de las estrellas es menor que el tiempo de esa expansión. Las estrellas morirán mucho antes de que la separación sea muy grande. Y entonces quedarán un montón de estrellas y agujeros negros muertos unidos por la gravedad, separándose en grupos galácticos, en grupos de galaxias. ¿Qué va a suceder? Que los agujeros negros empezarán a merendarse todo lo que tiene alrededor. Claro, empezarán la gravedad, que es potentísima, de esos agujeros negros a tragar, a tragar, a tragar. Cuando ya no haya más estrellas, empezarán a tragarse entre ellos. Los agujeros negros más grandes tragarán a los más pequeños. Y al final, el masivo central de la galaxia se comerá todo y quedará un agujero negro, que cuando deje de rotar se convertirá en un objeto frío. Y según las teorías más modernas que dejó Hawking y otros, al final también se evaporará, se autodestruirá de alguna manera, como si se tragara a sí mismo, una vez que pierda toda la capacidad de generar energía por rotación. Es decir, que la expansión del universo no afecta localmente, porque ahí triunfa la gravedad, que es mucho más potente. Recordad que tampoco sabemos qué produce esa expansión. Realmente no sabemos qué produce esa expansión. Si hay una constante cosmológica que la produce, no sabemos por qué se produce esa expansión. Sí, pero si fuera así, una explosión, después de la explosión, digamos, el pico de velocidad de expansión, justo después de la explosión es el más alto y luego va descendiendo la velocidad. ¿De acuerdo? Es decir, si vosotros tiráis un objeto con todas vuestras fuerzas, al principio tiene la mayor velocidad posible y luego va perdiendo velocidad. Sin embargo, aquí hay un proceso en que al principio la velocidad era pequeña, luego tuvo una expansión muy grande, luego se reguló un poco. Pero también una cosa que se me ha ocurrido, también puede ser, o sea, que si se expande, también puede ser que haya objetos al otro lado, como el universo es tan grande, que se están atrayendo, por eso se expande por el otro lado. No sé. Primera cuestión es cuidado con lo del otro lado porque vuelves a hablar de formas y te sitúas también desde fuera. Sí que es verdad lo que dices que nosotros tenemos un horizonte visual más allá del cual no podemos ver, porque no vemos, hay un límite, ¿no? Nos movemos, pero también hay un límite de antigüedad. ¿Por qué? Porque sabemos la antigüedad de nuestro universo, con lo cual sabemos que no va a haber estrellas más allá de 13.000 millones de años luz, porque a esa época, hace 13.000 millones de años, no había estrellas, no se habían creado todavía. Entonces sabemos que más o menos el límite está por ahí, que no vamos a encontrar material estelar a mayores distancias. Eso no quiere decir que haya un muro ahí, que digas, hasta aquí es el universo. No, claro. No, pero sí que es verdad que no creemos o no se cree que haya ningún objeto porque todavía no se había formado el material del que está hecho el universo.
pero sí que hay un horizonte de observación. Claro, nosotros podemos ver hasta cierta distancia. Esto es como ver desde una montaña una distancia. Y tú dices, bueno, está el horizonte ahí. Como no veo más, ya no hay más ahí, ¿no? Como no veo, puede haber algo. Evidentemente que puede haber algo. Porque se supone el universo no tiene límite, ¿no? No. A mí me gusta más decir que es finito pero ilimitado. Cosa que puede parecer sorprendente decirlo. Es decir, no es infinito, pero no tiene límites. Se basa la idea en que por mucho que nos podamos mover, jamás vamos a llegar a un límite porque el universo se va a expandir a mayor velocidad a la que nosotros nos podamos mover. Por efecto, precisamente, de cuanto más lejos está, más velocidad tiene de expansión. Es como si yo intentara andar, pero se hiciera la distancia cada vez más grande, a más velocidad de la que yo pueda andar. Con lo cual nunca alcanzaría un límite. Pero vamos, insisto que no me gusta hablar de formas porque entonces soy yo el que se sitúa desde fuera del universo, cosa que no tiene sentido. O podemos jugar a hacerlo, podemos jugar a pensar cómo se vería el universo desde un punto lejano o fuera del propio universo. Pero eso ya es jugar entre ciencia y ciencia ficción. Por ejemplo, podríamos hablar de multiversos, ¿no? ¿Cómo sería el universo antes del Big Bang? Porque algo tenía no había universo. Pero algo tenía que existir cuando se produjo un Big Bang. No, no necesariamente, porque hoy en día sabemos que se producen fluctuaciones cuánticas en el vacío más absoluto sin nada. Es decir, se puede crear algo de la nada. Con lo cual, hoy se piensa que lo que sucedió fue una enorme fluctuación cuántica en un vacío muy, muy peculiar, es decir, en una nada absoluta sin tejido espaciotemporal, algo muy difícil de entender. Pero, ¿y cómo es posible que en la nada absoluta se produzcan fluctuaciones? ¿Qué producen esas fluctuaciones? ¿Que las provocan? ¿Que las originan? Si te pudiera contestar a esa pregunta, estaría, pero no, a eso voy. Estaría recogiendo un premio que tiene un señor con barba y no sé qué, así, con una medallita. Es una buenísima pregunta, Pero tienes que escapar cuando se producen fluctuaciones. Las tienen que provocar algo. Solas, si no hay nada, no se provocaría nada. Algo tiene que haber que nosotros no somos capaces aún de detectar. Vamos a ver, para empezar, lo que acabas de decir es exactamente la explicación. Tened en cuenta que la física va perdiendo, según se acerca al momento del Big Bang, va perdiendo conceptos que no entendemos. Entonces va perdiendo, por ejemplo, primero desaparece el electromagnetismo porque se fusiona con las fuerzas nucleares. Luego desaparecen las fuerzas nucleares. Luego desaparece la gravedad. Todo se va fusionando en una gran fuerza única, que es la que surge del Big Bang, ¿no? Nosotros no hemos sido capaces de replicar ese concepto todavía. Hemos conseguido agrupar tres: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Pero no somos capaces de acoplar la gravedad en nuestros aceleradores. Entonces, ¿qué sucede? Podemos llegar hasta 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang. O sea, 0,3601. O sea, para que tengas la idea. Pero esa fracción, la física se derrumba. Respuesta, no lo sabemos. Con los aceleradores, Santiago, ¿qué es lo que podemos descubrir? Bueno, básicamente lo que se buscan es detectar las partículas que forman la existencia de la energía y de la materia, ¿no? Es así como las hemos descubierto. Esa es la idea. Partículas. ¿Qué sucede? Eso nos abre posibilidades enormes, porque claro, por ejemplo, el día que detectemos la gravedad, podremos trabajar con ella, podremos generar campos gravitatorios o reducirlos o ampliarlos a voluntad. Es decir, por ejemplo, el viajar en el espacio a gravedad cero no será problema. Tendremos una máquina que genere campo gravitatorio y los astronautas estarán a gravedad 1 como en la Tierra tranquilamente, sin tener que hacer cosas que roten ni nada por el estilo. O el poder mover cargas flotando en el aire mediante un dispositivo antigravitatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo hemos logrado ni estamos todavía cerca, pero el día que se consiga es así. La prueba la hemos tenido, por ejemplo, cuando descubrimos el protón, pudimos generar y controlar. Generamos la televisión en los años 30. Inmediatamente salió el tubo de rayos catódicos, claro. Que al fin y al cabo, ¿qué era? Un emisor de protones. Un tubo de rayos catódicos es un emisor de protones. Las televisiones con culo. Aunque hoy en día hay que explicárselo a los jóvenes porque no entienden que antes las televisiones eran... Si hubieran pasado por mi casa el año pasado,
pasado, la mía duró hasta el año pasado. Muy bien, si funcionaba. Era la más de las pantallas más grandes que habían en su día. Ahora consumían electricidad también, que no veas. Es decir, cada descubrimiento de una partícula ha significado una evolución. Por ejemplo, el trabajar con antimateria, el poder generar antimateria, nos ha permitido tener los PETs, por ejemplo, ¿no? O el tratar la radioterapia de un cáncer sin necesidad de tener radioterapia tan agresiva como era antes. Ahora se utilizan partículas mucho menos agresivas y por lo tanto, o sea, estoy poniendo ejemplos porque hay miles de ejemplos. O sea, detrás de todo esto no solo está el conocimiento tal que sí, sino también hay un interés evidente en ingeniería, en física, en desarrollos de todo tipo. Y también, evidentemente, en la generación de energía. Otra de las cosas que queremos desarrollar es la fusión nuclear a la menor temperatura posible, y eso nos permitiría una energía barata, limpia, no contaminante y que estuviera al alcance de todo el mundo, porque podría utilizar cualquier combustible. Agua, aire, lo que fuera, basura, cualquier cosa. Esta semana parece que nos hemos leído las ideas. Esta semana estaba dándole vueltas al tema de la tele, las imágenes, el sonido, y yo decía, yo con el sonido tengo un rollo que no veas. Entonces yo decía, vamos a ver, si hemos sido capaces de poder transmitir el sonido y las imágenes a través de una pantalla, que bueno, el sonido todavía, pero una imagen es otra historia. ¿Por qué no hemos conseguido hasta ahora poder transmitir también el olfato, el tacto, el gusto? Que dices, bueno, pues es que si fuera solo el sonido, dirías, bueno, es que el sonido genera ondas y tal, pero la imagen no genera las mismas ondas. Muy sencillo, muy sencillo, es muy fácil de entender. Mira, tú no ves con los ojos, ni tampoco hueles con la nariz, ni tampoco saboreas con la lengua. Todo eso lo hace el cerebro. ¿De acuerdo? Lo único que sucede es que tenemos evidentemente dos órganos que funcionan directamente con ondas que se reciben a través del aire, que son la luz y el sonido. Pero todos los demás no es así. ¿Que podemos transmitir un sabor? Podríamos transmitirlo con ondas electromagnéticas, pero tendrías que tener un dispositivo aplicado en la lengua para poder recibirlo, porque tienen que tocar la lengua. O que un olor, perfectamente, pero tendrías que meter un cable metido en plan PCR por la nariz para transmitir las ondas electromagnéticas que irían a los sensores de la nariz. O sea, se debe a eso. Sin embargo, la luz nos llega a través del aire y el sonido nos llega a través del aire sin necesidad de un medio previo. O sea, se debe simplemente a eso. No es que no se pueda, claro que se puede, pero sería un poco ridículo. Porque tendrías que tener, ya digo, un cable en la lengua, otro cable por la nariz. Bueno, sí, pero que para la mayoría de las situaciones a lo mejor no es necesario, pero que podría ser conveniente para algunas situaciones concretas. No se me ocurre qué, pero bueno, podría ser. Pues, por ejemplo, los ancianos ahora en las residencias. Si hubiéramos sido capaces de transmitir a través de un ordenador el tacto, podías haber abrazado... Esta gente que ha perdido a sus familiares, podrían haber abrazado a sus padres y que los padres hubieran sentido. No serviría absolutamente de nada. Te explico por qué. Porque de nuevo confundes que el tacto, es el sentido del tacto está en tu mano. Y no está en tu mano ni en tu piel, está en tu cerebro. Si te abraza una máquina, tú no vas a sentir lo mismo que si te abraza una persona. Porque es el hecho de que te abrace la persona lo que para tu cerebro genera una serie de hormonas que te hacen sentir bien. El que a mí me abrace una máquina no iba a generar esas hormonas. Gente que ha estado en coma y luego tiene que recuperar funciones y el tacto, el gusto, el paladar, todo eso tiene que recuperar cosas, pues podrías ayudar. No sé yo. No entiendo el por qué, porque si los tiene que recuperar, pues lo recuperará como tiene que hacerlo, es decir, su cerebro. Insisto, que no es la lengua, es el cerebro. No estos oídos, es el cerebro. Es un concepto que es un poco raro, pero que tenemos porque no nos enseñaban así. Pero lo que oye, ve, escucha, siente, es el cerebro. Yo sé que es el cerebro, pero... Lo otro son las cámaras. Los ojos son las cámaras. De hecho, insisto que un día os puedo poner, porque en clase lo he utilizado, un montón de vídeos en los que os demuestro cómo sois facilísimos de engañar, somos facilísimos de engañar. Sí, todos. Ningún problema, porque
no hay manera de evitarlo. Es decir, por ejemplo, nuestra vista no es buena en contra de lo que creemos. Vemos solo bien en el centro de la imagen, ¿no? El resto lo vemos difuminado. Pero nuestro cerebro es tan potente que construye la imagen bien y nos hace creer que vemos bien. Pero bueno, esto es otro tema que no es el que estamos hablando. Pero por si te consulta, ¿se podría? Sí. ¿Tendría sentido? No. Porque a mí ponerme un cable en la lengua me da una grima horrible. Habría otras formas de hacerlo que no fuese así. Se me pone el día que he pensado, el otro día oí en un programa, creo que fue en la radio, la televisión, ya no lo sé, era un científico al que le estaban preguntando, pues era un neurólogo, creo que era un catedrático de neurocirugía. Y bueno, pues ya se estaban haciendo operaciones en el cerebro para implantar, ¿cómo se llama? Aparatos auditivos, pero mucho, bueno, ¿eh? cables para que una persona sorda... Un implante cloquear se lleva viendo, vamos, muchos años. pero hace muchos años. Pero que ya funcionan, que no es que te pongan un aparato por fuera, sino por dentro. Incluso no, esto va por dentro, ¿eh? Que esto va por dentro. Claro. Incluso estaban haciéndolo ya con ceguera y que era neurólogo, sí, ya no me acuerdo, pero era un catedrático de neurología y algo más. Y se estaban haciendo ya, y de hecho funcionaban, pero deben ser en animales, operaciones en el cerebro, pero ya dentro del cerebro, en la masa cerebral, nada de... para borrar memoria, para borrar situaciones... Pues ya te digo yo que si haces eso dañas al cerebro, pero no tiene por qué funcionar. Claro, pues no sabemos cómo funciona. Que se podía hacer, porque de hecho lo estaban haciendo, borrando memoria, cambiando sensaciones de dolor por alegría, y entonces yo dije, madre mía. Ya te digo yo que eso que estabas viendo era más falso que porque no sabemos ni cómo funciona. Y además luego en el fondo, y para terminar un poco con esto, que tampoco es lo que nosotros queremos hablar, somos un mar de hormonas, ¿eh? En el fondo todas estas sensaciones de estar bien, estar mal y todo esto tiene mucho más que ver con las hormonas que con nuestro cerebro. Claro, pues eso era un poco controlar, incluso para la esquizofrenia, para controlar enfermedades y que se estaba haciendo en animales ya y funcionaba. Y yo decía, el día menos pensado aquí nos cogen. ¿Dónde lo viste? ¿En Discovery? No, yo creo que no. Es que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con lo que ves, porque te dicen el doctor no sé qué, no sé cuánto de la Universidad de Miskatonic. Lo oí, es que ya no recuerdo bien, creo haberlo oído en radio, y entonces si es en radio ha tenido que ser la SER, una entrevista que hicieran en la SER a alguien, y ha sido esta semana. O sea que, la radio española con su calidad científica... Claro, es el rector de Murcia. De la Católica de Murcia. De la UCAM. La Católica no. Que eso es muy bueno. Este es el científico de primera. Está investigando en ese terreno, seguramente se está investigando. Sí, seguro. Pero que este sí. tipo es... Pero llegar hasta ese punto, o sea, quiero decir... Se está negando. Bueno, eso decían en ese documental, que yo recuerdo, he oído documentales de los 90 que decían que iban a hacer cosas ya el año que viene y ha llegado el 2020 y han llegado otras cosas, pero eso que decían no ha llegado. Claro. Pero oye, todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Ya. Pero evidentemente la ciencia da saltos de... Claro, pero bueno, yo todo esto lo relacionaba un poco también, aunque parece una bobada, pero toda esa historia, dice, se puede relacionar también con todo el tema del universo, las energías y todo este rollo, ¿no? No, que sí se puede relacionar efectivamente con lo que decíamos del agujero de gusano, que es un elemento teórico. Si yo soy capaz de transmitir una imagen, si soy capaz de transmitir un sonido hoy por hoy, y si se pudiera transmitir, aunque no se hace porque no interese o porque sería muy complicado, cualquier otra sensación, también se podrían transmitir todo lo que ocurre en el universo, transmitirlo a una máquina, ¿no? No entiendo el que me dices, pero el exceso de información, la máquina sería más complicada que el propio universo, con lo cual no es viable.
¿no? En un ordenador que se pudiera reflejar todo lo que va. Necesitaría más energía que la del universo porque tendría que meter el universo y además sí mismo, el funcionamiento propio. Con lo cual estás cayendo en una espiral, es decir, necesitaría toda la energía del universo para almacenar eso. Ese es lo que llamamos el error Matrix, ¿no? Que Matrix no puede existir porque necesitaría toda la energía que generara la consumiría, no serviría para que existiera. Entonces, yo lo veo mucho más lo que tú dices con el tema del agujero de gusano, ¿no? Es decir, vale, un constructo teórico, matemático y físico, pero que no sabemos si existe, pero que a lo mejor un día descubrimos que existe, aunque lo más probable es que no exista. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender que la ciencia teoriza, pero luego tiene que saber o tiene que ver si lo que observa es coherente con lo que ha teorizado. Y si no es coherente, esa teoría no vale absolutamente para nada. Y hemos tenido casos muy evidentes en ciencia, ¿eh? Pero con el agujero de gusano se podría viajar al futuro, ¿no? Técnicamente podría funcionar como un puente espaciotemporal también, sí. Podría funcionar como una máquina del tiempo, por decirlo de alguna manera. Aunque ya sabéis que la gran mayoría de los físicos más grandes creen que los viajes en el tiempo no son posibles porque de alguna manera el universo se protege contra ellos, por los riesgos paradójicos que contempla. El ejemplo que siempre digo, viajo al pasado y mato a mi abuelo antes de que naciera mi padre, pero entonces yo no hubiera nacido, yo no podía haber viajado al pasado para hacer eso. Pero entonces, la semana pasada lo que se habló era que se podría crear un universo paralelo o algo así, ¿no? Eso es otra teoría que se habla, para explicarlo. Universo... Sí, eso es otra teoría que se habla. De alguna manera... ¿Cómo se crearía el otro universo? Porque claro... No hay ninguna teoría que lo explique. No hay ninguna teoría que lo explique. Simplemente es una teoría que algún físico ha desarrollado diciendo que tal vez el viaje en el tiempo no es un viaje en el tiempo, sino que aparezco en otro universo que es prácticamente igual que el mío, pero que desde que yo tomo la decisión de ese viaje, evoluciona de una manera diferente. Pero no es realmente no he saltado a otro universo. No es mi línea de... Mucha ciencia ficción, ¿eh? Ya. Hay que imaginar mucho. Por eso digo que a mí estas teorías no les hago mucho caso porque realmente juegan sobre algo. O sea, fíjate que es complicado. Juegan a imaginarse algo sobre algo que también es imaginar. Claro, claro. Realmente el agujero de gusano no sabemos si existió, ¿no? Con lo cual, el agujero negro sí. Eso lo hemos hablado muchas veces. Pero el agujero de gusano no. Pero para que el agujero de gusano existiera, debería de existir la energía negativa, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ahora podría ser que exista. Es decir, podríamos empezar a encontrar la manera, por un lado, por observaciones que hemos hecho y por otro lado, en detecciones de agujeros de aceleradores de partículas, como comentaba Santiago, podríamos empezar a atisbar la posibilidad de que esa energía negativa exista y que exista, por lo tanto, un fenómeno parecido a la antigravedad. Pero es también teórico. Simplemente que se ha abierto una rendija que antes no existía. Yeah. Digamos que aún así sería muy tremenda la revolución que habría que causar y habría que corregir demasiadas cosas que no parece que estén generando errores. Una pregunta, ¿qué crean, o sea, crean primero la idea, o sea, se creó primero la idea del agujero de gusano antes que la teorización matemática? Para ir por orden, primero siempre se crean la matematización. Y esto, aunque parezca sorprendente, es al revés de lo que pensamos muchas veces. Primero fue el agujero negro, con sus matemáticas, y después, como una solución posible del agujero negro, salió el agujero negro de Schwarzschild y, por lo tanto, el puente de Einstein-Rosen, que fue la primera idea de un agujero de gusano. Luego hemos sabido que esta primera idea es errónea. ¿No? Esos agujeros de gusano no podrían existir. Estarían dentro de un agujero negro y por lo tanto jamás podríamos acceder a ellos y por lo tanto no tienen sentido. Pero fue la primera vez que se habló, allá en 1930. O sea, fíjate que esto, mucha gente cree que es una cosa moderna, es 1930. Que vamos, que tiene más años que Matusalén, pero... Principios del siglo pasado. Me ha llamado la atención cómo los dos marcaban a principios del siglo pasado, como hace muchísimo tiempo, ¿no? Los dos hemos vivido la transición. Claro, yo también. Entonces, de esto que dices,
me he sentido súper vieja, vamos, directamente. Ya, yo cuando digo los años 80, ya empiezo a decir también del siglo pasado, ¿eh? Ya me he acostumbrado a decir. Digo, los años 80 del siglo pasado. Suena terrible. Me he acostumbrado a decirlo. Sí. Pero es que es el siglo pasado. Lo que pasa es que nosotros somos de los afortunados que hemos vivido un cambio de siglo. Entonces, claro, pues es un privilegio. Es un privilegio, sí, estoy de acuerdo. Lo que está bien es marcar que todavía no se han resuelto problemas teóricos desde el principio del siglo pasado. O sea, de hace 100 años. Porque fíjate que la ciencia los años 20 y... sí, avanza tantísimo y sin embargo aquí no ha logrado hacer ningún avance porque choca con demasiados muros, con lo cual da mucho la sensación de que nos estamos quedando con un ente matemático. Esto pasó con una partícula que se llamaba el taquión, ¿no? que sacaron varios científicos en los 70, que podría existir una partícula que podría viajar hacia atrás en el tiempo, porque la simetría temporal era igual en un sentido o en otro. Claro, matemáticamente esto era muy correcto, pero la partícula no existía. Era una partícula de masa similar al protón que tendríamos que detectar en los generadores, en los aceleradores de los años 50, porque eran partículas muy masivas. Nada, ni una sola detección. Y luego se supo que todo era falso, era matemáticamente correcto, pero la realidad. No, la observación, la parte experimental, ¿no?, de la ciencia, que también la tiene, decía que no. Que mola mucho y que es un ente maravilloso y que si existieran y los pudiéramos generar sería magnífico, claro. Pero desgraciadamente la ciencia ficción, las series de televisión, el cine, son objetos que han utilizado un montón y seguro que si habéis visto la película de Contact, por ejemplo, ¿no?, es un agujero de gusano. Si habéis visto la Guerra de las Galaxias, las naves se mueven generando agujeros de gusano. Sí, es que es constante el tema de los agujeros de gusano. Quien haya visto, hay una serie ahora en televisión de Spans, ¿no?, que también juega con eso. O sea, pero la realidad es que es un objeto teórico y con muchas posibilidades, y como el taquión no existe. Sin embargo, en la física cuántica sí se está avanzando, pero en lo de la gravedad ahí no... La gravedad... Bueno, se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que si lo que pretendemos es una teoría cuántica de la gravedad, todavía estamos en el camino que nos llevará a ella. Pero se ha avanzado muchísimo, El problema es que hay un muro ahí, que es la unificación de la gravedad, que nuestros aceleradores no llegan todavía. Entonces, cuando lleguen, pues se hará, pero sí se ha avanzado más de lo que parece. Ya hay una teoría muy unificada de cómo puede ser esto, coherente con lo que detectamos. Hemos detectado el bosón de Higgs, que es lo que produce la masa de los objetos y por lo tanto la masa es el sujeto sobre el que actúa la gravedad. Entonces ya hemos detectado qué genera la masa. ¿Por qué los objetos pesan? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué tienen peso las cosas? Bueno, pues eso lo sabemos gracias al bosón de Higgs. Ahora hay que saber qué partícula actúa dentro del campo de Higgs, que sería el gravitón. Sería la partícula de la gravedad. Sí. Que eso, cuando logremos generarlo y detectarlo y estudiarlo, ya podremos... Por ejemplo, hemos detectado las mareas gravitatorias, que la física nos decía, en el momento que seamos capaces de detectar mareas gravitatorias, ya estaremos muy cerca de la unificación. Y en los últimos años ya hemos detectado mareas gravitatorias. O sea, sí que se está avanzando. Pero como tú dices, es uno de los grandes hitos de la física. Y el próximo premio Nobel gordo de ese sentido será el que lo termine matematizando y presentando, claro. Todos los años nace un Einstein. Bueno, pero fíjate Kip Thorne, ¿no?, que su teoría salió 30 años antes y el premio Nobel se lo dieron en 2017. Sí, o sea, que siempre los premios premian con cierto retraso, a veces no. Mira, el bosón de Higgs, por ejemplo, se lo dieron a Higgs con 30 años de retraso, pero a los dos científicos que lo detectaron con solo un año, al año siguiente de hacerlo, a veces no. Sí. Pero sí que se avanzará, ¿eh? Sí que se avanzará. Porque la teoría de cuerdas ya está un poco... Mira que lo siento yo, que yo era súper fan de la teoría de cuerdas. Para mí ha sido una de estas veces de metedura, porque yo en los últimos años de carrera trabajé sobre ella y tal, y hoy en día está muy... Hay partes de la teoría de cuerdas que se han utilizado para las teorías de gran unificación, para las TGU, pero la teoría de cuerdas como tal está prácticamente aparcada. No encaja con la observación. Volvemos. Entender la física o cualquier ciencia con que tú teorizas,
pero luego tienes que demostrar que lo que has teorizado es correcto con la observación. Si observas y no coincide con lo que tú has previsto en tu teoría, esto es filosofía de la ciencia, o sea que muy Lo que básica. pasa que es bastante lógica, ¿eh? La Claro, teoría por de supuesto. cuerdas Bueno, tiene toda la lógica de su parte. tenía lógica siempre y cuando entendiéramos que hay en la existencia de las propias cuerdas, que claro, era un ente como muy raro, es decir, no unas cuerdas infinitas, ¿no? Que en realidad, según su estado de vibración, era el tipo de partícula que veíamos. Joder, luego Eso lo es piensas y difícil. dices, tragar con todo eso era como... Claro, pero bueno, si entiendes las cuerdas como cuerdas, claro que es un lío, pero si lo entiendes como materia, No, que no se son ha materia, ¿eh? No son Que no materia. es materia. No es materia. o energía, que se ha ido formando Tampoco. algo que No, ellos causan la materia y la energía, pero ni son materia ni son energía. Por eso digo que era un ente muy complicado, aunque explicaba muy bien ciertos fenómenos. Pero el problema es que no explicaba otros. Ahí surgió la batacazo de la teoría de cuerdas y de supercuerdas. Pero el fenómeno sí que es verdad que sirvió para generar una nueva física que ha permitido a las TGU, las teorías de gran unificación, ¿no? En física nunca se tira por la basura una teoría normalmente, sino que dices, vale, esta parte de la teoría era buena, pero hay un trozo que no me vale. Es como decir que la física de Newton no vale. La física de Newton vale, pero hay una parte de Newton que no estaba bien explicada. Entonces Einstein llegó y puso una parte más. Pues la teoría de cuerdas ¿eso valía? Todas no, había partes que valían y ahora están integradas dentro de las teorías de gran unificación. ¿Existen las cuerdas? Pues no, vamos, casi con toda seguridad que no. Simplemente que física que se desarrolló para la teoría de cuerdas, ahora la usamos en las TGUs. Y es un elemento muy importante. A nivel personal, insisto, a mí me encantaba. Me parecía una idea maravillosa y un concepto alucinante, pero... Pero yo es que me imaginaba las cuerdas vibrando como si fuera, yo que sé, un piano ahí dando notas y viendo las partículas. Según qué vibración, era qué partícula y qué estado tenían y demás. En el fondo es que era una teoría como muy poética. Era como muy musical, muy de alguien tocando un arpa en el cual cada punto de vibración era un punto del universo, ¿no? Era como demasiado bonita. El otro día estuve en un webinar, cambiando de tema, pero bueno, conectando con esto, el miércoles pasado en Media Lab Prado. No sé si conocéis Media Lab, es un lugar de encuentro de cultura, ciencia y demás, que hay varios en Madrid. Uno está en el Paseo del Prado, junto al Museo de la Caixa, al Cosmocaixa y pues hablaban del concepto STEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, matemáticas y arte. Y habían invitado a una serie de personas y eran todos gente de lo que llamamos humanidades, y estaba yo solo en el bando, digamos, de la ciencia, ¿no? Y salió un poco todos estos conceptos, ¿no? Y hablé precisamente de la teoría de cuerdas, diciendo que había un concepto muy artístico, ¿no? A los de arte les encantó el concepto, por ejemplo, ¿no? La idea que salía. Y bueno, me parece que sí, que era muy bonito y tal, pero que por muy bonito que sea, si no se acuerda con la observación, no vale. Yo creo que todos vamos a ver una gran unificación con una teoría gravitatoria cuántica o una teoría cuántica de la gravedad. Venga, me voy a arriesgar. Voy a decir antes del 2025. ¿Tanto? ¿Tan pronto? Sí, me voy a arriesgar. Voy a ser arriesgado. Voy a ponerlo encima de la mesa. Antes del 2025. Tú tienes algo que nosotros no conocemos. Recordádmelo. Sabes mucho. Recordádmelo. Me tengo una ya con la astronauta china en la Luna, recordadlo, que va a ser china y mujer, nada de un astronauta americano. Y tengo ahora otra con una TGU con la gravedad en 5 años. Bueno, lo tendremos en cuenta. Vale, aunque creo que tengo más posibilidades de acertar con la China que con la TGU. Pero... Santiago, tú antes has dicho algo y se me ha ido un poco la idea de, bueno, el total de todo. Que habría algo que provocaría
tal fuerza que podría levantar objetos. Que podríamos generar, si conocemos el gravitón y el campo gravitatorio, podríamos generar modificar la intensidad de la gravedad. Entonces las cosas, modificar el peso de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo que mover una cosa que pesa 100 kilos y alrededor de ella modifico la constante gravitatoria, podría hacerla que pesara 5. Vale. Y poder o sea que moverla. podríamos ir volando nosotros sin necesidad de metro ni autobús. Cuidado con la masa, cuidado con la masa. Estoy hablando del peso. Una cosa de 50 kilos de masa tiene 50 kilos de masa por muy poca gravedad que haya. Y entonces si hay que pararlo, si lo mueves y hay que pararlo, sigue pesando 50 kilos, o 100, o 200, o 2 toneladas. Claro, tendrías que empezar a pararlo poquito a poco. Exacto. Y con un... O sea, que no es tan sencillo. Ya vamos en trenes que van, digamos, por el aire, ¿no? Por el tema del magnetismo. Los maglevs, claro. Claro, a eso voy. Y ahí son trenes que en teoría no tienen ningún límite de velocidad más allá del aerodinámico, porque como no hay rozamiento. Y eso no tendría ningún tipo de contaminación. Sí, bueno, que hay que generar toda la electricidad que eleva el tren. A ver si te crees tú que esa electricidad sale de la nada. Bueno, claro. Es lo mismo que un ave. A ver, claro, dice, no, el tren no contamina la electricidad que gasta. Ahora, si todo fuera solar o por fusión nuclear... Claro, a eso voy. Pues genial. Si se consiguiera una energía, eso sería ya energía limpia y encima tendríamos... movimiento limpio. Ahora sí, tendríamos que construir la vía y luego otra vía al lado llena de paneles solares para que funcionara. Pero bueno, oye, todo puede ser. Bueno, que son las 7, yo os tengo que dejar. Que aquí el tiempo vuela. Pero bueno, espero que... ¿Es tu cumpleaños? No, que va. No, yo creo que me ha felicitado porque hoy es el Día del Maestro. Bueno, pues felicidades de todas maneras, claro. Porque no pido por eso, profesor. Vamos. Si era por un agujero negro. Yo ya os digo que hoy para despedirme voy a hacer exactamente lo mismo que hice el otro día. Es decir, deciros adiós e irme por este agujero así. Al otro día lo voy alejando. Voy a comprarme mi microondas que se Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Que paséis buena semana. Semana.